Pues nada, como decía, ¿no? Gracias porque eventos como estos van a ser muy importantes para poder definir las nuevas soluciones. Y desde el primer momento que Juan Luis se puso en contacto conmigo, donde me comentó el objetivo de esta Semana Agrodigital 2020 y de las distintas píldoras informativas que se iban a impartir y que bueno, se están impartiendo a lo largo de esta semana. De cara a la transformación digital y a su implantación, y la utilización eficiente del agua y su gestión. Bajo mi punto de vista, creo que el agua y su gestión es el canal de unión de todas las tecnologías que se han estado hablando, de tanto sensores, inteligencia artificial. Y creo que el agua es el eslabón necesario para una correcta y una verdadera agricultura y ganadería 4.0, que seguramente habréis escuchado hablar esta semana. Una información correcta del agua nos va a permitir un ahorro de costos, nos va a permitir menos emisiones de CO2 y al final, que es lo que se pretende, nos va a permitir tener una alta calidad del producto final. Por eso realmente creo que la nueva revolución agrícola y ganadera es el agua y su gestión, ¿no? Permitirme que haga un pequeño inciso e introduzca un poco mi empresa, porque creo que esto nos va a ayudar luego a comprender un poco mejor las distintas soluciones prácticas que a lo largo de esta charla pues veremos un poco más adelante, ¿no? Teniendo en cuenta que el agua es un recurso limitado y que no siempre está disponible con la calidad que se necesita, nuestro planteamiento y los casos prácticos siempre están teniendo en cuenta que la calidad que se va a necesitar en el proceso, ¿no? Y por eso desde Progalestri siempre estamos empeñados en tratar el agua y en proporcionar la calidad y requisitos necesarios, dotándolos de tecnología y de todos nuestros conocimientos técnicos para alcanzar este objetivo de aprovechar al máximo el agua. En Progalestri llevamos más de 20 años desarrollando procesos con tal de conseguir ese objetivo, ¿no? Del máximo aprovechamiento del agua. Procesos que sean sencillos, porque los procesos, si un proceso muy complejo y necesita estar una persona 24 horas sobre el proceso y al final deja lo importante, que en este caso es la explotación agrícola o la explotación ganadera, pues en el momento que esto suceda, deja de ser una solución y se convierte en un problema, con lo cual al final acaban apartándose, como desgraciadamente hay muchos casos en la realidad que así lo acreditan, ¿no? Otro de los retos que siempre nos proponemos en cualquier proceso, aparte de sencillo, es que sean económicos. Porque es obvio que si el proceso encarece al final, se encarece demasiado y no entra dentro de los costos finales del producto, haciendo que el producto se encarezca y estemos fuera de la línea de mercado, es obvio que este proceso no puede ser nunca implantado y no se pueden ver las ventajas de estos procesos, ¿no? Otro de los puntos que nos marcamos siempre como indispensables, obviamente, es que sean fiables, que sean procesos que durante todo el proceso no pueda haber problemas de distintas calidades, que en función de la calidad, en función de cambio de temperatura, en función de cualquier variable, que se descontrole, porque al final, si esto sucediese, esto lo que no nos va a permitir es con las nuevas tecnologías
de inteligencia artificial, pues no nos va a poder permitir evaluarlo y no vamos a poder analizar los beneficios que una buena calidad de agua supone, ¿no? Y por último, y quizá uno de los puntos más complejos de todos los que buscamos en nuestros procesos, es de aportar soluciones integrales. ¿Qué quiero decir con soluciones integrales? Que el resultado final del tratamiento del agua no debe de ser un problema mayor que el de partíamos, ¿no? Si al final obtenemos unos residuos que no sabemos por muy pequeños que sean, no sabemos qué hacer con ellos, eso no lo queremos, ¿no? Eso desde un principio es lo que intentamos evitar, ¿no? Entonces, dentro de esos 4 puntos, durante estos más de 20 años, pues, bueno, han sido posibles gracias a que estamos presentes en infinidad de sectores, que nos da una visión integral de todo el problema del agua y además gracias a las exigencias que nuestros clientes de marcas muy reconocidas, de prestigio a nivel nacional e internacional, pues nos han hecho superarnos y buscar en un continuo aprendizaje con proyectos de investigación, con los grupos de investigación pioneros y de mucho prestigio de distintas universidades, como la Universidad de Málaga, como en el grupo de Química Inorgánica o en la Universidad de Granada, el grupo de tratamiento y gestión del agua, o también con el centro tecnológico, con los retos que la red de centros tecnológicos de Andalucía, por ejemplo el Centro Tecnológico Andaltec, con el que hemos podido desarrollar y crear distintos problemas, ¿no? que nos hacen que podamos al día de hoy, podamos dar soluciones sencillas a problemas muy complejos. Hecho este pequeño esbozo, en el cual yo creo que nos puede dar una visión de cómo enfocamos nosotros los distintos problemas, vamos a ver distintos casos prácticos que nos podemos en el día a día de cualquier tipo de explotación ganadera o agrícola nos podemos encontrar, ¿no? Son procesos de éxito que hemos desarrollado o se están implantando. Y bueno, cuáles son las soluciones teniendo en cuenta esos puntos que hemos visto antes, de fiabilidad, económico, de fácil y que sea una solución integral. El primer caso que planteo es el de la reutilización de un agua de proceso. En concreto, este caso se trata de una finca y una almazara de aceite con olivos propios, que tienen unas 360 hectáreas en sus 2 fincas que tienen, y de variedades de multivarietales que tienen hojiblanca, arbequina, picuá, local. Como el agua del proceso de la molienda la reutilizamos utilizando técnicas de oxidación avanzada por alta frecuencia para que sirvan luego posteriormente como agua de fertirriego. Un poco, bueno, este es un esquema muy visual de cómo, volviendo a la premisa anterior de economía, fiabilidad y demás, normalmente en los procesos tradicionalmente, en el agua del proceso de una almazara, que básicamente son 2 causas, son dos vertientes, una la del agua de lavado, de la aceituna, y otra la del agua de vegetación, se tienden a unir para luego depurarse posteriormente. Esto supone una serie de dificultades a la hora de tratar ese residuo, porque bueno, complican en cierta manera su reutilización, ¿no? Teniendo que
y además lo encarecerían, ¿no? Entonces, lo que recomendamos, lo que aconsejamos es dividir esa agua y tratarla, ¿no? En un primer cauce, el agua de lavado de la aceituna, cuando entran las aceitunas recién cogidas del campo, entran en las lavadoras. En el primer proceso, en el de lavado de aceituna, lo que proponemos, bueno, lo que estamos aplicando, es un circuito cerrado en el que durante toda la campaña se está utilizando el mismo agua. A través de, aplicando técnicas de oxidación avanzada por alta frecuencia. Sí, puedo retomar. Como más o menos se aprecia en la fotografía, en nuestro proceso incorporamos al agua una gran cantidad de oxígeno y radicales OH que consiguen eliminar al 100% todos los agentes patógenos y facilita en una fase de decantación la precipitación de los sólidos, quedando el agua apta para su reutilización durante todo el tiempo que dura la campaña. Esta familia, desde que están aplicando nuestra tecnología desde el 2008, si no me equivoco, lleva ya ahorrado más de, bueno, en cada campaña se ahorran más de 1 millón de litros gracias a la recirculación del agua, ¿no? Litros de agua que no tienen que verter, lógicamente, a las balsas y no habría que depurar. Además, diferentes catas han demostrado que mejora las propiedades organolépticas del aceite. Obviamente, al grado de desinfección y de limpieza que tiene de la aceituna, al no dejarle estas pequeñas partículas prácticamente a la vista, que no se pueden ver, ¿no? Pues hace que dote al aceite de unas mejores cualidades porque no le añade esos aromas o esos sabores raros, ¿no? Entonces están consiguiendo mejorar también su calidad de aceite. Luego, posteriormente, del proceso del proceso de molienda, cuando salen las aguas que salen normalmente de los decantes o de las centrífugas verticales, que es lo que llamamos aguas de vegetación, pues cuando salen de la balsa, de la almazara, lo sometemos a un proceso de desestabilización de cargas por alta frecuencia y una decantación. Esto favorece una biodegradación natural del propio, de los propios compuestos, porque básicamente lo que sale del agua de vegetación son aceite y grasa, que son con partículas orgánicas que son biodegradables. Al favorecer la decantación de la nata, que no se produzcan natas que son las que producen los olores y producen la basterización, que permitimos que se produzca una biodegradación natural. Estas dos aguas, estas dos vertientes, tanto el agua de vegetación como el agua de lavado, finalmente son almacenadas en la balsa, y esta familia durante los meses de floración y de verano, lo está reutilizando como agua de fertirriego. Además, al agua, el equipo de generación de ozono que durante campaña está en la almazara, lo aprovechan en la balsa, incorporando a este agua, incorporando ozono. Aplicando con este tipo, con este agua previamente depurada y además con adición de ozono, han conseguido reducir enfermedades en las plantas,
ya que las plagas se sienten menos atraídas por los árboles que están tratados por el ozono. Han reducido, con lo cual, un beneficio económico, porque han reducido el uso de químicos, han mejorado la coloración de la planta y el fruto, y además el agua, el ozono, cuando el residuo que queda es agua y oxígeno, están consiguiendo o han conseguido que se oxigene la tierra, con lo cual, con el consiguiente ahorro también en fertilizantes que se están tomando. Esto, a través de un proyecto de I+D, ellos han observado con distintos, y aquí es donde entran todas las sensóricas y se puede medir para el tema de inteligencia artificial, a través de sensores de flujo, han visto que en el momento que riegan con ozono, la savia es como si se reactivase, ¿no? Tiene una mejor infiltración, tiene una mejor porosidad y llega hasta la baja. Todos los fertilizantes aprovechan al 100% de los fertilizantes y todos los abonos, ¿no? Con lo cual, bueno, están consiguiendo, con una simple medición, pueden controlar el estado de salud de la planta. Otro problema que nos podemos encontrar en cualquier explotación agrícola o ganadera es el uso de agua de baja calidad, ¿no? Su desalinización. En este caso, en concreto, bueno, en la zona sur de Tenerife, el cultivo de la papa canaria, propusimos la propuesta porque estamos allí, normalmente eran cultivos de secano, y estaban notando acuciantes problemas, ¿no? Entonces, el proceso que en este caso hemos recomendado ha sido Humus Inversa, ¿no? Hay algunas veces que, bueno, una tecnología ya bastante contrastada, de muchísimo tiempo, y según para qué cosas, pues puede ser la más interesante, ¿no? Como he dicho, los agricultores detectaron una disminución en el rendimiento, a veces de hasta un 50% o mayor de un 50%, ¿no? Los agricultores observaban una disminución en el crecimiento de la planta, una necrosis de la hoja, una menor pigmentación, incluso la muerte prematura de algunas de las plantas, ¿no? Este problema se agravaba en parcelas, se agregaba todavía en las parcelas que totalmente eran de secano, ¿no? Que no tenían nada ningún tipo de regadío, ¿no? Era aún más acuciante el problema. Realizamos una serie de estudios, tanto del suelo como de las plantas, y bueno, el diagnóstico fue que el suelo, la fatiga del suelo, ¿no? Y se determinó que para mejorar para mejorar este problema, ¿no? Deberían de implementar un riego con agua de buena calidad, ¿no? Porque una alta salinidad, como bueno, son tierras en Tenerife, obviamente, son tierras volcánicas, la mineralización del terreno es bastante alta, y está demostrado que una alta salinidad, que es lo que pasaba en este caso, puede afectar a la planta, en este concreto a la de la papa, ¿no? Por una alta salinidad puede restringir la absorción del agua por las raíces, puede reducir como de hecho estaba pasando, reduce el crecimiento de los tallos y de las hojas, incluso de los tubérculos, produce de los tubérculos, incluso el fruto, lo que es la papa, lo que es la piel, llegaban a ver que se arrugaban, se partían, ¿no?
Incluso también una alta salinidad propiciaba enfermedades como el verticilio, que, bueno, que obviamente pues, era la muerte para la planta, ¿no? La solución, como hemos comentado, ha sido una construcción de una balsa de 3,5 millones de litros para la sucesión de regantes de la zona sur de Tenerife, y una construcción de una planta de ósmosis de 100 metros cúbicos hora. Para que la ósmosis sea fiable, sea 100% rentable, no tengamos problemas, lo que sí hemos sido muy minuciosos a la hora del pretratamiento, del pretratamiento adecuado, ¿no? Disponiendo de mineralizaciones y filtros adecuados para que el agua adecuar el agua antes de la entrada del ósmosis, si no, así estamos consiguiendo equipos que llevan más de 10 años, cuando el fabricante normalmente te habla de una vida útil de la membrana de 3 años, estamos consiguiendo, hay instalaciones que llevan más de 10 años funcionando con unos rendimientos bastante altos, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta la importancia del pretratamiento, ¿no? Una ósmosis sin un buen pretratamiento en la cabeza, al final son un cúmulo de problemas que, como hemos dicho anteriormente, no hacen que sean factibles su implementación, ¿no? Y por último, otro de los graves problemas es que cada vez más se están, desde la Comunidad Europea, y que nos podemos encontrar en este caso en el sector de la ganadería, es el tratamiento de los purines, ¿no? Desde la Comunidad Europea cada vez están las autoridades españolas están poniéndole una serie de restricciones que hacen cada vez más difícil el tratamiento del purín, ¿no? Nosotros, en distintas granjas de cerdo y de vacas, lo que hemos implantado es un proceso de compactación. Bueno, tiene un tratamiento, como hemos dicho, un tratamiento previo para poder luego conseguir los objetivos de calidad que vamos buscando, ¿no? Entonces, hemos desarrollado un proceso con una compactación, una desestabilización de las cargas y una filtración por alta frecuencia y oxidación avanzada, ¿no? Siempre que sea posible, con el purín fresco, porque esto va a mejorar los costes finales del tratamiento, ¿no? No mejora los costes del tratamiento. Como he dicho, el sistema y vuelvo a hacer hincapié, el pretratamiento es fundamental para un correcto tratamiento de agua, para un proceso de depuración. En este caso, el pretratamiento físico con las compactadoras separan hasta un 55% del volumen total de la materia sólida. La separación de la fase sólida de la líquida se realiza en fases secuenciales, van pasando por distintas centrífugas hasta alcanzar un tamaño final de partícula de 240 micras, ¿no? Somos lo único a nivel, es la única compactadora que llega a ese nivel tan pequeño de micros, ¿no? Lo normal es que llegue entre 400, 500, nosotros estamos consiguiendo llegar hasta micras de 240, lo cual luego nos facilita enormemente los procesos que van a continuación del tratamiento inicial. Posteriormente, del pretratamiento por los
lo que llama un tratamiento físico-químico para la desestabilización de las cargas. Volviendo a los 4 puntos iniciales que vimos, que siempre buscamos, de economía, y de que sea que no genere luego más problemas, los productos que utilizamos son productos totalmente biodegradables y que no son dañinos para el medio ambiente, lo cual, al mismo tiempo que son productos económicos, nos genera un problema luego en el tratamiento del agua residual, y este agua la podemos utilizar como agua nuevamente como agua de fertirriego, con unos valores pues bueno, se quedan muy por debajo de lo que piden las normativas actuales, las normativas más estrictas que por parte de la Comunidad Europea no están exigiendo. Y por último, en función de las necesidades del agua que requiremos, se puede someter el efluente, se puede someter a una microfiltración por alta frecuencia y oxidación avanzada. Con esta solución, pues conseguimos que los vertidos estén totalmente ajustados a la normativa vigente de cada zona. Conseguimos una reducción de fósforo, de nitrato y minerales pesados en un 90% y de potasio en torno a un 25%, lo cual está, como hemos dicho anteriormente, muy por debajo de lo que pide la normativa. Esto facilita, y es una de las grandes ventajas de este proceso, en que no existe limitación, al tener estos valores, no existe limitación de dosis a repartirla en las parcelas, ¿no? Actualmente, en función de la zona, está permitido cierta cantidad de kilogramos de purín por metro cúbico, ¿no? Con esta solución se puede ir directamente al agua para fertirriego, porque no hay ningún tipo de problema, ¿no? Los problemas de nitratos y fosfatos que tiene este tipo de agua están totalmente eliminados. Lo cual, como viene diciendo, el tener esta calidad de agua nos permite poder utilizarla en regadío por goteo, ya que, bueno, por proximidad, por simplificación del transporte, no obstruye las boquillas de los distintos aspersores, con lo cual beneficia, son al final ahorros en costes, y lo que es más importante, es más importante de cara medioambiental, una reducción importante de las emisiones de CO2. Espero que con esta semblanza he intentado poner los ejemplos que creo que se pueden dar, más comunes, que se pueden dar en cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera. Y bueno, espero que haya sido bastante interesante, que ha sido una semblanza de lo que proponemos y de lo que vaticinamos de cara a que sea una verdadera revolución, como he dicho, el poder disponer de la información necesaria para afinar costos, y que, bueno, se puedan mantener toda la infraestructura tanto en la ganadería como en la agricultura. Pues nada, Arantxa. Pues muchísimas gracias, Julio. Sí que ha sido muy interesante, y tenemos algunas preguntas aquí que te voy a comentar para que tú puedas contestar, ¿vale? Pepe Torres nos pregunta: ¿el proceso de oxidación avanzada por alta frecuencia cuánto supone de inversión? Vamos a ver, está en torno, es que obviamente depende del efluente a tratar, ¿no?
depende del tipo de agua que vayamos a tratar y depende de la cantidad, ¿no? Ya te digo, es una serie de equipos que los fabricamos, que se Perdona, pueden... Julio, está apuntando que es para una almazara de 2 millones de kilos. De 2 millones de kilos Sí. al año, entiendo. Vamos a ver, a grosso modo, más o menos, puede estar en torno a unos... En fin, hablar de cifras es complejo porque, ya te digo, habría que hacer un proceso un poco de ingeniería para definirlo. Pero en torno a 300.000 euros es la inversión inicial que habría que desenvolver, ¿no? Ya te digo que son además procesos que se pueden ir implementando poco a poco, porque como hemos comentado anteriormente, nuestra filosofía es que se puedan ir dando pasos poco a poco, siempre cumpliendo en busca de la normativa, en lo que nos exige la normativa, pero si se quiere ir un paso más, siempre podemos ir añadiéndole nuevas etapas y nuevos módulos para conseguir al final pues el agua que se requiere, ¿no? Hasta un agua prácticamente con unos valores de DQO, de conductividad prácticamente nulos, ¿no? Inexistentes, ¿no? Cuando son aguas con una carga orgánica Eso bastante que no alta. me he dado cuenta y no... No sé si queda contestada la pregunta de... Sí, hay otra también. Dice también Pepe Torres, dice, en cuanto a la planta de ósmosis, este sistema es para siempre. ¿No se plantean otras posibilidades? La ósmosis es uno de los sistemas más extendidos a lo largo del tiempo, ¿no? Sí es cierto que nosotros pero vamos, está en proceso de desarrollo, procesos de cambio de estado de fase que permitan la separación del agua y de las sales que tienen físicamente, ¿no? Sin ningún tipo de membrana. Nosotros hemos hecho pruebas con agua de aderezo de aceituna, en el que hemos producido un vapor saturo seco, en el que por un lado, obtenemos agua destilada y por otro tenemos el sólido, ¿no? La sal, en este caso, de la aceituna de aderezo. El problema hasta ahora que nos encontramos es que obviamente necesitamos de fuentes de energía que sean económicas para poder implementar estos procesos y que sean rentables y sean viables desde el punto de vista económico. Técnicamente son factibles, pero necesitamos que la parte económica también mantener el equilibrio para que no se disparen, ¿no? Ay, muchas gracias. Es que justo se me ha ido un momento la línea y me he quedado fuera. Pero veo que tú has seguido... Sí, bueno, no sé, yo creo, si no, se lo vuelvo a repetir. Ya digo que estamos en proceso de línea de investigación en fase de cambio de estado de fase para producir la separación secuencial, por un lado la fase líquida y la otra la fase sólida. Pero ya te digo que estamos también trabajando al mismo tiempo en fuentes de energía que puedan hacer que estas técnicas, que estas tecnologías sean rentables, ¿no? Económicamente. Fenomenal. Sí, Pepe Torre, que justo ha sido cuando se me ha caído a mí la línea, dice que sí, que lo ha escuchado todo perfectamente, con lo cual la pregunta que te había hecho queda contestada, ¿vale? Así que no sé si alguno de los espectadores tiene No alguna obstante, pregunta más que si hacerle a tiene Julio. No, decía, si tiene cualquier otra consulta o profundizar en cualquiera de estos temas, ustedes tenéis mi contacto a través de mis teléfonos y demás para poderle ampliar toda la información que requiera y necesite, ¿no? Está preguntando o sea, han entrado otras dos preguntas. ¿Cuánta agua de rechazo se produce en la ósmosis? En la OMOSI nosotros actualmente estamos trabajando a un 75% de producción, ¿no? Un 75% de producción y un 25% de rechazo.
Esto depende mucho del tipo obviamente, del tipo de agua que nos encontremos, ¿no? Pero en torno el factor de conversión que estamos actualmente siempre barajando es un 75-25. Un 75 de producción y un 25 de rechazo. Fenomenal. Luego también Rocío Ledesma pregunta, ¿en qué más variedades de cultivos se está aplicando esta técnica tecnológica al agua? Básicamente los cultivos, vamos, me refiero que es el ozono, ¿no? Se puede utilizar, vamos, la patata ahora mismo van a empezar implementando el tema de la desalinización, pero en un futuro sí, porque como hemos dicho, son tierras que adolecen están ya muy mermadas físicamente debido al tipo de cultivo y debido al suelo de allí de Canarias. Entonces son cultivos que se le puede añadir sin ningún tipo de problema. Pero vamos, el ozono se está aplicando tanto en viñedos, en olivar, en cualquier tipo de planta frutal. Son efectos ya que están muy, muy contrastados de que son beneficiosos y no tienen ningún tipo de problema para la planta que sea, ¿no? Fenomenal. Pues hasta aquí sí, vamos, que ha llegado las preguntas hasta aquí y, bueno, una más. ¿Qué se hace con el agua de rechazo, Julio? Esa es la pregunta del millón. Normalmente, ya te digo, depende mucho de los procesos, ¿no? Que sean, ¿no? En este caso en concreto, es un agua de regadío que luego en la disolución vuelven otra vez, la agua vuelven a mezclarse y vuelve a ponerse en su equilibrio inicial. Sí es cierto que en otras aplicaciones nosotros lo que estamos es utilizándola en distintos sectores, pues para otros usos que no requieran de una calidad excesiva de agua, ¿no? En los pretratamientos previos, cuando nosotros montamos una ósmosis, como en los pretratamientos previos hemos quitado todas las sales incrustantes, que son uno de los mayores hándicaps que tienen las membranas de ósmosis, pues el rechazo tampoco, obviamente, estas sales ya no están presentes, con lo cual tampoco van en el rechazo, no están este tipo de sales, con lo cual se pueden utilizar para limpieza, se pueden utilizar para otro tipo de regadío que no requieran de la calidad de agua que sí requieren, a lo mejor, como puede ser los cítricos, que son árboles que requieren de una salinidad baja, o la patata, más o menos están en torno al mismo, entre 800 y 700 microsiemen de agua, que es lo que requiere este tipo de plantas, ¿no? Vale, y también comentan por aquí, ¿existe alguna técnica similar que se aplique para la descontaminación o para la limpieza de la tierra contaminada o sucia? Vamos, el ozono es una técnica que se está aplicando para la remineralización de este tipo de tierra. El ozono, vamos, incluso no me acuerdo mal, el Sedeti, no, bueno, con el Sedeti estuvimos viendo para la remineralización de terrenos que tenían problemas muchos problemas de verticinio. Es un hongo que está en la tierra, regando con agua ozonizada. Como ya te digo, vamos dotando a ese tipo de tierra de oxígeno, que al final es el oxígeno es lo que reduce toda la materia orgánica, toda la materia contaminante que tengan esos suelos, y pueden al final reverter en un suelo de buena calidad para cultivos o lo que sea necesario, ¿no? Y también comenta Pepe Torres, ¿creéis que es una solución a largo plazo fiable lo de la ósmosis? A largo plazo, hoy por hoy sí, hoy por hoy es una de las soluciones, siempre y cuando, vuelvo a hacer hincapié, siempre y cuando los pretratamientos sean adecuados, ¿no? Y dependiendo del tipo de agua. En este caso, es un agua, es un agua que la principal problemática es mineral,
Con lo cual la ósmosis es una solución muy válida para este tipo de problemas. Cuando es un agua que tiene problemas de carga orgánica elevada, problemas o tiene mucho calcio o magnesio, la ósmosis ya podría no ser muy interesante, pero a la larga para la remineralización, hoy por hoy la ósmosis es uno de los productos más fiables y más experimentados que hay, ¿no? Ya te digo, Estupendo. para otro tipo de aguas, cuando nosotros se nos ha dado el caso, en agua de captación de pozo, de que suelen venir sobre todo en los meses de verano, con mucha carga orgánica, previo a la ósmosis, hemos tenido que añadir una filtración por alta frecuencia, que llegamos a pasos de nicraje de una micra, el paso de luz de tamaño de partículas mayores de una micra, pues se quedan retenidos, que normalmente son todos los compuestos orgánicos, se quedan retenidos, con lo cual evitan que se obstruya la membrana de ósmosis, que al final el problema que tiene la membrana de ósmosis es su colmatación, ¿no? Entonces siempre hay alternativas previas hay que estudiar bien el agua para poner esas soluciones alternativas previas a la ósmosis, ¿no? ¿Y una Siempre planta de vamos ósmosis qué coste tiene? Preguntan también por aquí. Es muy variable, ¿no? Ya depende de la cantidad de metros que pueda tener, ¿no? Hay plantas pequeñitas que están en torno a 800.000 euros o plantas ya de 100.000 o 200.000 euros. Eso ya en función de la cantidad de agua que se tenga que tratar. Esta en concreto es una planta de bastante envergadura, esta de Canarias. Te he dicho, son 200 metros cúbicos hora lo que produce, con un número de 20 membranas. Un capítulo importante, pero luego el metro cúbico que al final lo que hay que ver, pues puede estar en torno a 0,15, 0,20 euros, entre 0,15 y 0,20 euros el metro cúbico, ¿no? Con lo cual económico, ¿no? Muy bien. Pues ya hasta aquí esta píldora formativa sobre el uso inteligente para el agua. Tú bien antes decías que se podían poner en contacto contigo los espectadores y tenemos también un correo que es agrodigitalmálaga@gmail.com para que soliciten las presentaciones o cualquier contacto que sea necesario después de estas píldoras formativas. Así que nada, Julio, muchísimas gracias Gracias a por ustedes. habernos acompañado, ha sido muy interesante. Además, el tema del uso del agua y su eficiencia a través de la tecnología me parece, bueno, pues que es de mucha utilidad para todo lo que se está tratando aquí esta semana. Y nada, nos vemos en la siguiente. Pues nada, un placer y nos vemos pronto. Y para lo que necesitéis, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues Un nada, un abrazo. saludo.